revisión de todos los contenidos y esperemos que en algo les pueda apoyar y colaborar en su proceso de aprendizaje. Pues habíamos iniciado nosotros con lo que eran los logaritmos y teníamos nosotros que un logaritmo se expresa la potenciación, es indica el exponente por el cual se debe elevar una base para obtener, ¿verdad? Para expresar, por ejemplo, un logaritmo de 9 en base 3 es igual, sería lo siguiente, logaritmo de 3, ¿sí? Logaritmo de 9 en base 3, que sería igual a 2. Donde nosotros tenemos los elementos importantes, ¿no es cierto? Primero el logaritmo, luego la base, luego voy a poner mi esferito. Luego tenemos el argumento y por obvias razones su resultado. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos igual acá la expresión, ¿no es cierto? En donde habíamos manifestado siempre, para poner en función de exponente, este 3 que está aquí, lo subimos, ¿no es cierto? Lo subimos al 2 y me quedaría igual, ¿no es cierto? 9 sería igual. Si le subimos, ¿no es cierto? Me quedaría 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Es la manera exponencial que tenemos nosotros. Entonces, lo que significa que el 3 elevado al cuadrado es igual a 9, o 9 igual a 3 al cuadrado. Siempre cuando tengamos este valor, cuando tengamos nosotros nos pidan que elevemos nosotros o que le expresemos en función de exponente, nosotros no se olviden, si no tuviera aquí el logaritmo, ¿no? Si no tuviera nada, ¿qué sería? Que sería un logaritmo de base 10, sería 10 al cuadrado, me daría el resultado, ¿verdad? Entonces tendríamos nosotros aquí, como decimos, 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces tenemos las dos maneras. En manera de exponente, esto sería exponente. Y esto en logaritmo, ¿no es cierto? Logaritmo. Entonces nosotros tenemos logaritmo de 9 en base 3 es igual a 2. ¿Sí? Entonces donde le habíamos dicho, el 3 es la base, 9 es el argumento que decimos del logaritmo y 2 viene a ser, es el logaritmo de en base 3 de 9 la respuesta. Ya, luego tenemos de manera general, como decíamos, que un logaritmo viene a ser lo que es el exponente. Cuando vemos que un exponente, ¿no es cierto? Siempre aquí tenemos a la n quiere decirme que el número de veces que se repite a para tener un valor. ¿Sí? Siempre debemos considerar que a debe ser distinto de 0. Igual cuando tiene un exponente negativo, nosotros tenemos que aquí al exponente lo vamos a colocar, ¿sí? Lo vamos a colocar la unidad sobre su valor de potencia. ¿Listo? Igual en los logaritmos vamos a ver que tanto a y n son elementos de la raíz, vamos a tener nosotros, observamos aquí logaritmo de a en base n va a ser igual a b. Por lo tanto, n, ¿no es cierto? Nuevamente, mire, n, le subimos a la b, vea. Algo más sencillo que es, ¿no es cierto? El valor de que está aquí de la base, el valor de la base, le subimos, ¿sí? Al logaritmo y me va a dar, mire, n elevado a la b es igual a a, donde n va a ser siempre mayor a 0 y distinto de 1. Siempre en los logaritmos, por favor. Siempre los logaritmos van a ser, esta condición es importante. El valor va a ser siempre mayor a 0 y distinto de 1. Tenemos aquí las propiedades de los exponentes que teníamos el producto de potencias de igual base es igual a la misma base elevado a la suma, ¿no es cierto? La misma base le elevamos a la suma. Luego tenemos potencia de otra potencia en donde nosotros multiplicábamos las potencias. Luego tenemos cuando está elevado a la potencia 0 que es igual a 1, ¿sí? Nuevamente considerando algunos valores donde a debe ser distinto de 0 y lo otro,
cuando 0 se eleva a cualquier potencia, ¿sí? Menos de 0 es igual a 0. Y lo mismo ocurre con los logaritmos, mire. Cuando nosotros tenemos el producto de un logaritmo, es igual a la suma de los logaritmos. Mire, lo que tenemos en las potencias, mire, la suma, la multiplicación es una suma de logaritmos. Tanto A y B va a ser mayor a 0 y N mayor a 0. Siguiente propiedad, tenemos que el logaritmo de una potencia es igual a su exponente, mire, en este caso, a su exponente por el logaritmo de la base. Entonces tenemos nosotros que logaritmo de A elevado a la B en base A, entonces nosotros tenemos que este valor de B va a multiplicar al logaritmo. ¿Listo? El logaritmo de una fracción es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, una resta de logaritmos. Siempre tomando en cuenta que se mantiene la misma base, como usted observa, tenemos la misma base. Logaritmo de la base 1 siempre va a ser igual al logaritmo neperiano de 1, va a ser igual a 1. En este caso, cuando tiene la misma base y el mismo argumento, ojo, tiene la misma base y tiene el mismo argumento, nosotros vamos a tener que siempre va a ser igual a 1. Seguimos. El logaritmo de 1 siempre es 0. Logaritmo en base a de 1. Mire, si elevamos esto, mire. A elevado a la 0, ¿no es cierto? A elevado a la 0. ¿A qué es igual? Todo valor, toda fracción elevado a la 0 me va a ser igual a 1. ¿Sí? No se olvide. A dice, logaritmo de A elevado a la logaritmo en base a de X es igual a X. Ojo, aquí hay que tomar en cuenta, miren, en base a de X, cuando tiene un valor, es automáticamente el valor, ¿sí?, del argumento. Luego, la última que tenemos, logaritmo en base a de A a la X es igual a X. Cuando nosotros tenemos, mire, cuando la base y el argumento son los mismos, la respuesta es el exponente. ¿Sí? Vamos a avanzar con los ejemplos que habíamos estado manifestando. La suma, que digamos el logaritmo de un producto. En este caso tenemos, mire, aquí tenemos el inverso, lo hemos hecho el inverso, ¿verdad? Logaritmo de 15 de base 5 es igual a ¿qué? Al logaritmo de 5 por 3, mire, 5 por 3, ¿sí? Al logaritmo de 5 por 3. Al realizar el logaritmo de 5 por 3, tendríamos el logaritmo de 5 en base 5 más el logaritmo de 3 en base 5. ¿Sí? Que sería igual. Ojo, como aquí le habíamos dicho, mire, cuando tanto la base como el argumento es el mismo, siempre me va a dar igual a 1. Entonces me quedaría 1 más logaritmo en base de 3 en base 5. ¿Sí? Logaritmo de un cociente. Teníamos nosotros el logaritmo de A sobre B es igual al logaritmo de A menos logaritmo de B. Entonces, en este caso tenemos algo similar, mire. Logaritmo en base 3 de 3 quintos, ¿a qué va a ser igual? Entonces tendríamos nosotros el logaritmo de 3 en base 3 menos el logaritmo de 5 en base 3. Como vemos aquí, tanto la base como su argumento, ¿sí? La base como su argumento son los mismos. En este caso me quedaría ¿cuánto? 1 menos el logaritmo de 5 en base 3. Logaritmo de una potencia, tendríamos nosotros aquí que logaritmo de A elevado a la B, que sería B por logaritmo de A. Entonces aquí tenemos algo similar. Entonces tenemos logaritmo de 8 en base 2, ¿a qué sería igual? A. En este caso nosotros lo que hacemos es descomponerle en el factor, ¿sí? Y me quedaría 3, ¿no es cierto? 3 logaritmos en base 2 de 2. Como vemos aquí, la base y el argumento son lo mismo y esto me va a dar como resultado 1, ¿verdad? Me quedaría como respuesta 3 por 1, que sería igual a 3. Y por último, lo que estaba en este caso, el logaritmo de base A de A es siempre 1. Como le habíamos dicho, mire, el logaritmo en base 4 de 4 en base 4 va a ser igual. Así tengamos siempre que el argumento y la base sean los mismos, la respuesta me va a dar 1.
Entonces aquí teníamos lo que habíamos manifestado. El logaritmo de 1 es 0, sin importar la base. ¿Por qué razón? Porque lo habíamos dicho aquí. Si en este caso está en base 10, ¿no es cierto? Logaritmo de 10, digo, de logaritmo de 1 en base 10. Aquí cuando no tenemos ninguna base que nos indica que es base 10. Al elevarle este valor que está en base 10, al elevarle, ¿no es cierto?, al 0, me quedaría igual, ¿no? A ponerle en función de exponencial me quedaría, ¿no es cierto? 10 a la 0 es igual a 1. ¿Es verdad esto? Sí, porque todo valor elevado a la 0 me va a dar 1, ¿cierto? 1 es igual a 1, mire. Entonces, aquí teníamos lo que decíamos que cuando un valor esté elevado al logaritmo, va a ser su argumento como respuesta. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? 5, logaritmo en base 5 de 3 va a ser igual a 3. Como usted observa, ¿cuál es la condición? Que siempre, mire, la B va a ser, cuando la base va a ser similar a la del valor numérico el que estamos elevando. En este caso, mire, tenemos 5 y tenemos 5. Importante, dice, para aplicar las propiedades de los logaritmos, sus bases tienen que ser iguales. Por ejemplo, en la suma de logaritmos, en el producto, en todo tenemos que tener, mire, tenemos aquí, mire, en base 2, la respuesta va a ser logaritmo en base 2, ¿no es cierto? De 5 por 3 es igual a 15. Entonces aquí, como usted vamos viendo, podemos nosotros hacer los dos valores. Podemos en este caso multiplicar o a la multiplicación hacerlo suma. Depende de cómo podamos nosotros resolver los ejercicios. Aquí tenemos el primer ejercicio sencillo que lo realizamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto me quedaría? Logaritmo de 3 más logaritmo de 5. En este caso estamos sumando. Me quedaría logaritmo de 3 por 5, me quedaría logaritmo de 15, ¿verdad? Vamos con el siguiente, que sería logaritmo de 15 menos logaritmo de 3. En este caso, la resta es una división, ¿no es cierto? Tendríamos logaritmo de 15 sobre, perdón, logaritmo en base 10 sería en este caso, en base de 15 tercios, y me quedaría como respuesta logaritmo de 5. Vamos al siguiente. Logaritmo de 2 menos logaritmo de 3 menos más logaritmo de 15. Aquí tenemos ya una aplicación de lo que es suma resta que habíamos visto en las propiedades y tendríamos nosotros aquí, ¿no es cierto? Primero logaritmo de 2 tercios más logaritmo de 15. Vamos resolviendo. De izquierda a derecha. No se le recuerdo, por favor, que todas las operaciones las vamos resolviendo de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha y luego vamos resolviendo lo que decíamos en un inicio, ¿no? Primero la radicación, luego la potenciación, luego la división, seguimos con la multiplicación y después la suma y resta, ¿listo? Entonces en este caso resolvemos de izquierda a derecha, por eso me queda logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Vamos resolviendo ese primer par de valores en los cuales me queda logaritmo de 2 tercios más logaritmo de 15. Entonces, en este caso, ya tengo en este caso tengo la suma, ¿verdad? Y en la suma me viene a ser una multiplicación que me quedaría logaritmo de 2 tercios por 15. Aquí nosotros simplificamos, ¿no es cierto? La tercera 1, la tercera de 15, 5, ¿no es cierto? ¿Podemos hacer esto? Sí, porque son factores que podemos desarrollar. En este caso, 5 por 2, 10, me quedaría logaritmo de 10. ¿Sí? Seguimos. Vamos a ver, este logaritmo, a ver, 3 por logaritmo de 2. En este caso está a la inversa, ¿no es cierto? Me quedaría, este valor que está multiplicando, me quedaría como exponente. Y me quedaría, es igual al logaritmo de 2 al cubo. Y como respuesta me quedaría logaritmo de 8. A ver, vamos resolviéndole esto para que usted se recuerde, se refresque lo que ya fuimos avanzando en clases anteriores.
menos 1/2 por logaritmo de 25 más 1/3 por logaritmo de 8 más 2 por logaritmo de 5. ¿No es cierto? No se olvide de izquierda a derecha y vamos realizando las operaciones. Aquí tenemos algunas operaciones previas que debemos realizar y que podemos utilizar, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que al multiplicar nosotros tenemos, ¿no es cierto? Al multiplicar nosotros tenemos que este valor es un exponente, ¿no es cierto? Igual aquí está 1/3 multiplicando por, entonces este valor es un exponente, igual este valor 2 es un exponente. En el caso de los dos primeros valores tenemos que es un exponente radical, digo, sí, un exponente radical y en el otro es un valor entero. Entonces aquí tenemos que hacer algo antes de, ¿no es cierto? Entonces vamos resolviendo. Entonces me quedaría menos, ojo, menos logaritmo de 25 a la 1/2 más logaritmo de 8 a la 1/3 más logaritmo de 5 al cuadrado. El primer paso lo hemos puesto ya como exponentes a los valores, tanto al 1/2, al 1/3 como al 2. Entonces estos valores lo hemos puesto que están aquí multiplicando, nos pasan como exponentes. Y al tenerlo como exponente, nosotros tenemos ya la respuesta. Pero aquí tomamos en cuenta algo muy importante, algo importantísimo, ¿sí? ¿Qué es? Lo que nosotros tenemos que, al ser un valor, un exponente fraccionario, nosotros tenemos que la fracción esté expresada como radicación. En este caso sería logaritmo, al transformarle el 1/2 como radicación me quedaría la raíz cuadrada de 25 y el otro término de 8 a la 1/3 me quedaría como la raíz cúbica de 8 y el otro valor me quedaría como 25, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos nosotros menos logaritmo por la raíz cuadrada de 25 más logaritmo por la raíz cúbica de 8 más logaritmo de 25. Al sacar las respectivas raíces, nosotros tendríamos que menos logaritmo de 5 más logaritmo de 3. ¿Por qué? 2 al cubo es 8, porque multiplicamos 3 veces. Entonces me quedaría 2 por 2, 4 van 2. Por 4 por 2, 8. Entonces me quedaría de la siguiente manera, mire, menos logaritmo de 2 más logaritmo de 2, pero, perdón, menos logaritmo de 5 más logaritmo de 2 más logaritmo de 25. Como usted observa, ya tendríamos nosotros aquí algunos valores, ¿no es cierto? Pero hay que considerar el valor, el signo negativo que tenemos al logaritmo de 5. Ojo, entonces nosotros tendríamos, mire, ¿sí? Reestructurándole nosotros, mire, tendríamos menos logaritmo de 5 más logaritmo de 50. ¿Por qué razón? Ojo, aquí lo que hemos realizado es, lo hemos tomado estos valores, de 25 por 2 me da 50, menos logaritmo. Al realizar esta operación, ¿no es cierto? Al reubicarle, ¿cómo me quedaría? Ojo, mire, lo más, ¿no es cierto? Me quedaría logaritmo de 50 menos logaritmo de 5. Ahí sí es una, ¿qué sería ahí? Ahí sería una división, ¿verdad? Y tendríamos nosotros, mire, logaritmo de 50 menos logaritmo de 5. Y me quedaría como respuesta 50 dividido para 5 me quedaría como logaritmo de 10. Tenemos un ejercicio, a ver, le dejo para que copie y lo resolvamos. Lo resolvamos. Aquí en cambio, miren, ojo, mire, tenemos igual. Logaritmo en base 2 de 64 más logaritmo en base 2 de 1/4 menos logaritmo en base 3 de 9 menos logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 2. A ver, vamos viendo cómo lo resolvemos. A ver.
La mayoría de operaciones nosotros siempre tenemos que irlas viendo. Ojo, si nos conviene tenerlo como número, o nos conviene desarrollarlo como potencias para irlo resolviendo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí le doy un ejemplo donde ya podemos ir resolviendo valores. Mire, por ejemplo, le digo, perdón, el logaritmo de 9 en base 3, ahí podría yo colocarle 3 al cuadrado. Mire, el logaritmo en base 2 de un cuarto es algo que nosotros sí podemos colocarlo en potenciación. Y el 64 de la misma manera. A ver, vamos resolviendo. Le doy un minutito para que lo resuelva. ¿Hasta qué fecha está? Sí, 21 de septiembre. no le escuché. Parece que está bajo el... A ver, espérenme un ratito, voy a subirle el sonido. Ya, ahí sí, estaba bajo el volumen, a lo mejor no me estaban escuchando. Entonces aquí, ¿cómo nos quedaría? Ya, aquí mire, le he puesto yo, hay que ir resolviendo el logaritmo de 64, que me quedaría 2 a la sexta. El logaritmo de un cuarto, que me quedaría a la menos 2, mire. Igual al 9. Entonces aquí me quedaría, mire, el 64, el ponerlo en factores, ¿cómo me quedaría? Mire, me quedaría logaritmo en base 2 de 2, ¿sí? A la sexta. Porque 2 a la quinta es 32, por 2 me da 64, más, mire, logaritmo en base 2, un cuarto, ¿a qué me quiere decir? De 2 a la menos 2, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos que es un cuarto. Al elevarle al cuadrado me quedaría 1 sobre 2 al cuadrado y me quedaría un cuarto. Seguimos. Menos logaritmo en base 3 de 9. Sería 3 al cuadrado. ¿No es cierto? Menos. ¿Sí? Quedaría aquí logaritmo en base 2 de 2 a la 1 medio. ¿Sí o no? Vamos viendo cómo nos ayuda en esto. A ver, esto me quedaría, tiene la misma base. ¿Sí? Tiene la misma base y me quedaría aquí 6, ¿no es Es cierto? coronavirus, gato. No se escuchó. Sí, te vamos a sacar de la casa por eso. Aquí me quedaría menos 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene la misma base y la respuesta es el exponente menos 2. Aquí, ¿cuál me quedaría? Tiene la misma base, me queda el exponente, me quedaría menos 2. De aquí me quedaría menos, tiene la misma base, la respuesta del exponente, me queda 1 medio. Pues la respuesta, ¿cuál sería? 6 menos 4, menos 2, 4. 4 menos 2, ¿cuánto me quedaría? 2 menos 1 medio. ¿Sí? ¿A qué sería igual esto? En este caso, 2, ¿no es cierto? 2 para 1 es 2.
¿sí? 2 para 1 da 2 por 2, 4. 4 menos 1, me queda igual a 3 medios sería la respuesta. ¿Sí? Preguntas sobre los logaritmos, que ya pasamos al siguiente tema. Seguimos. Entonces, llegamos al siguiente tema que eran funciones exponenciales. Y nosotros llamábamos funciones exponenciales a un número positivo elevado a una variable x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos 2 a la x o 5,31 a la x o pi a la x. Entonces, todo número positivo elevado a la variable x, entonces nosotros teníamos que es una función exponencial. Entonces, aunque la función exponencial por excelencia matemática es el número de Euler, que es 2.71828 y algunos números mal, tal que así la función suele expresarse brevemente como exponente de x, llamándole a secas la exponencial de x. Aquí tenemos la fórmula, la forma general de y es igual a la x. Entonces, siendo a un número positivo y distinto de cero, es una de las condiciones básicas fundamentales del valor. Entonces, nosotros para dibujar las gráficas de las... Sí, se asustó. ¿Te acuerdas que estábamos buscando la deducción? Ujú. Ahorita encontré aquí que está regalando. ¿En serio? Veamos si Sí, les no, ¿por qué hace... no nos avisaste de fondo? Está activado el micrófono de Funder. Ay, perdón por asustarte, seguro. Debes de entender que a veces me da chiste asustarte. Espérenme un ratito, veamos si es que logro. Ya. Ya. Entonces teníamos nosotros, a ver si es que estamos, sí, en este. Ya. Entonces teníamos que para dibujar las gráficas de las funciones conviene considerar dos casos. Uno, exponenciales con a mayor a 1 y exponenciales de a menor a 1. Cuando el exponencial es mayor a 1, ¿sí? En este caso tenemos que vamos desde menos infinito, vamos subiendo, ¿sí? De manera ascendente. ¿Sí? Y cuando nosotros, el exponencial es menor a 1, en cambio nosotros tenemos que va desde el y hasta el más infinito. Ojo, tomando en cuenta que x, en este caso más, en este caso menos, es una asíntota. ¿Qué quiere decir? Se va a aproximar lo que más se pueda al valor, lo que más se pueda acercar al valor. ¿Sí? Vamos. Entonces nosotros aquí tenemos los dos tipos de función. Ojo, en la función exponencial, ¿sí? Que es esta azulita, nosotros, como usted observa, mire, con la diferencia de la función en este caso, si bien es cierto, la función exponencial es la función inversa de la función logarítmica, pero mire, aquí tenemos en este caso la función exponencial, como usted observa, mire, se va acercando al menos infinito, se va a acercar, pero no se llega a topar. Como usted en cambio observa, ¿sí? Aquí en cambio la función logarítmica f de x, donde a es mayor a 1, mire como de la misma manera, mire. Se va acercando, pero como usted ve,
En cambio, en el punto Y, este sería Y, ¿no es cierto? Estos son X. Este es más infinito y este menos infinito de X. Entonces aquí se va aproximando, lo que en cambio en la función logarítmica tenemos que en la función Y se va acercando, se va acercando, se va acercando. Son dos valores, son valores, funciones inversas, como vemos que aquí, en cambio, la asíntota es X en la función exponencial y en la función logarítmica tenemos nosotros que la asíntota va va en el casillero de las Y, en nuestro cuadrante de las Y. Entonces debemos tomar en cuenta porque son funciones inversas. Tome en cuenta, aquí me va a decir, supongamos me van a decir en una de las preguntas, en la siguiente gráfica, ¿sí? En la siguiente gráfica, identifique la función exponencial y la función logarítmica. Entonces ya usted ya tiene este ejemplo. De la misma manera, mire, cuando el valor de A, ¿sí? Es menor a 0, igual, mire, la función exponencial, mire. Y cuando A es mayor a 1, mire. Entonces, va a toparse, como digo, mire, aquí la asíntota en la función exponencial siempre va a estar en X. Siempre va a estar en X. En cambio, en la función logarítmica, la asíntota va a estar siempre en Y. Porque son inversas. ¿Sí? Ay, perdón, ya, listo. Tomando en cuenta que siempre va a estar A, va a ser siempre, en este caso es presentado como A menor a 0 y A menor a 1. Tomar en cuenta esa condición. Y vamos nosotros aquí algunas propiedades que habíamos manifestado, habíamos visto dentro de las funciones exponenciales. Como digo, a veces los términos o la terminología es mucho más fácil aplicarlo con los ejercicios, pero es importante tomar en cuenta donde el dominio de la función exponencial, ¿sí? El dominio de la función va a ser los reales, el recorrido de la función va a estar abierto en 0 y, perdón, cerrado en 0 y abierto en más infinito. La acotación va a estar acotada inferiormente a 0, las intersecciones va a ser o Y o en el punto 0, 1, ya que A, como ya hemos dicho, todo valor elevado a 0 me va a dar 1. La continuidad son los reales, la tendencia de la recta siempre va a tender a 0, que es una asíntota horizontal, ¿sí? Si A es mayor a 1, tenemos nosotros, mire, si el límite, ¿sí? Va a estar hasta menos infinito y en el otro caso va a estar hacia menos infinito, perdón, hacia más infinito. Entonces tomamos en cuenta eso. La periodicidad no es periódica, no es simétrica, el crecimiento y decrecimiento. Es estrictamente creciente si A es mayor a 1 y es decreciente cuando es menor a 1. ¿Sí? Estamos relativos, no tiene inyectividad. La inyectividad, puesto que cualquier recta horizontal que tracemos sobre la gráfica, la intercepta como máximo en un punto. Esto es cuando f de x1 es igual a f de x2. Entonces, x1 es igual a x2. La sobreyectividad no es sobreyectiva, puesto que el recorrido no son los reales. Por lo tanto, no es inyectiva. Entonces, ahí teníamos nosotros que una función exponencial es aquella que cada valor real de x se le asigna una potencia de a elevado a x. Siempre considerando que a va a ser mayor a 0 y a va a ser distinto de 1. La función se expresa de esa manera. F de x es igual a la x. Construimos una tabla de valores donde f de x es igual a 2 a la x. Con el número a, que va a ser, se lo denomina a base, y aquí tendríamos nosotros los valores, mire, que le damos al valor de x. Cuando x vale menos 3, 2 a la x a la menos 3 me va a valer un octavo. ¿Por qué razón? Porque es un exponente, un número negativo. Al ponerle un número negativo, le habíamos dicho, ¿no es cierto? Que si ponemos 2 en este caso a la menos 3, esto va a ser igual a la unidad sobre el mismo valor, pero ya con exponente positivo. Sería 2
al cubo. Y 2 al cubo me da 1/8. Seguimos ahí con la misma tabla que estamos construyendo. Cuando x vale menos 2, me va a dar 1/4. Cuando x vale menos 1, me va a dar 1/2. Cuando x vale 0, no se olvide que todo valor elevado a la 0 va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, 2, cuando 2 vale 1, me va a dar 2. Cuando 2 es elevado al cuadrado, me va a dar 4. Y cuando 2 elevado al cubo, me va a dar 3. Entonces, nosotros aquí realizamos de acuerdo a los valores que hemos calculado, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, mire, 1/8, le dividimos, ¿no es cierto? Me va a dar aquí 0,125. 1/4 me va a dar 0,25, ¿verdad? 0,25. Aquí me va a dar 0,5. $0,5. Y aquí me va a dar 2 a la 1, me va a dar 2 elevado a la 1, me va a dar 2, 1, 4 y 8. ¿Listo? Entonces tendríamos estos valores que vamos a nosotros colocar en nuestra gráfica. Enviamos aquí entonces. Cuando x vale menos 3, ¿no es cierto? Tenemos aquí. ¿Sí? ¿El valor cuánto nos da? Y nos da 0,125. A ver, cuando x vale menos 3, y vale 0,25 por aquí, miren. Por aquí. Cuando x vale menos 2, y vale menos 0,25, un poquito más ahí. Cuando x vale menos 1, vale 0,5. Sería la mitad de 1. Cuando x vale 0 y vale 1, que sería aquí. Cuando vale 1, este vale 2, ¿no es cierto? Que sería aquí. Cuando vale 2, vale 4. Y cuando vale 3, vale 8. ¿Sí? Pues ahí tenemos, mire. Como usted se va a dar cuenta, aquí nos estamos viendo que cada vez se sigue acercando, pero mire, parte de aquí, vamos subiendo. No ha estado con un buen pulso. Vamos viendo si esta vez sale con el buen pulso. Pues empezamos. Ya, eso sería mi valor, ¿verdad? De los valores que hemos encontrado. Aquí tenemos cómo le trazamos la gráfica. Vamos desde menos 3, que es 0,125, menos 2, que es 0,25, ¿sí? Menos 1, que es 0,5, y llegamos al 0 cuando vale 1. Cuando vale 1, vale 2. Cuando vale 2, vale 4. Y cuando vale 3, vale 8. Y sigue subiendo, ¿verdad? Sigue subiendo. Esa sería mi gráfica. A ver, vamos a construir esa tabla de valores, ¿no es cierto? Cuando g de x vale 1/2 a la x. Cuando x vale menos 3, cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 1 y cuando x vale. Pues aquí tenemos en cambio, ¿no es cierto? Que tenemos que cuando vale menos 3, como estamos en este caso, ¿no es cierto? 1/2 a la menos 3. Me va a dar el inverso, ¿no es cierto? Va a estar 1 sobre
un medio al cubo. En este caso, este 2 me sube automáticamente al numerador y me va a dar 2 al cubo, que sería 8. ¿Sí? 2 al cubo, que sería 8. En este me da 8, en el otro caso me da 4, me da 2, me da 1, me da 0,5, me da 0,25 y me da 0,125, ¿verdad? Al elevarlo. Como usted observa, mire, en este caso cuando el valor o el número es un número racional, nosotros tenemos valores diferentes a los cuando tenemos con un número normal. Ojo, cuando este valor es menor a 1, cuando g de x ha sido menor a 1, me va dando otros valores. Entonces nosotros en nuestra tablita, ¿qué tenemos? Cuando x vale, ¿no es cierto? Cuando x vale menos 3, ¿cuánto me vale y? Me vale 8. A ver, aquí tenemos. Mira, aquí tenemos. Cuando x vale menos 2, y vale 4. Cuando x vale 1, y vale 2. Eso. Sí, cuando x vale 1. Cuando x vale 0, y vale 1. Y ahí viene lo otro, ¿no es cierto? Viene cuando x vale 1, vale 0,5. Cuando vale 2, vale 0,25. Y cuando vale 3, me da el valor de 0,125. Como usted observa, mire, se está acercando lo que más se puede al valor de las de x, o sea, sería el valor de 0, pero no va a ser igual a 0, se aproxima así. Mire, ahí tenemos nuestra gráfica. Ahí tendríamos nuestra gráfica. ¿Sí? Bien. Consideramos que la primera función es estrictamente creciente, mientras que la segunda es, ahí tenemos la comparación. La primera función es esta, ¿no es cierto? Cuando y vale igual a 2x, y en el otro cuando, mire, aquí tenemos cuando x, cuando el valor de nuestra expresión, en este caso, es mayor a 1, mire, es creciente. En cambio, cuando el valor de nuestra expresión es menor a 1, el valor es decreciente. Entonces, si nosotros le colocamos, ¿no es cierto? Coloque la condición para que en la pregunta del examen podemos considerar, coloque, ¿sí? Coloque de acuerdo a la gráfica, ¿cuál sería la condición para que sea creciente y decreciente la gráfica de la función exponencial? Entonces ya tenemos aquí, ¿no es cierto? Va a ser decreciente cuando el valor numérico va a ser menor a 1, y cuando va a ser creciente cuando el valor numérico de f de x va a ser mayor a 1. Pues aquí tenemos la expresión, mire. Usted me va a decir cuál de estas era función exponencial. La primera, f de x igual a x a la 3/4, ¿es función exponencial? No, ¿por qué razón? Porque la función exponencial me quiere decir que cualquier número debe estar elevado al exponente x, ¿no es cierto? La segunda, y igual a 3 a la x, ¿será función exponencial? En este caso sí, porque tenemos la condición que el valor, cualquier número que esté elevado al exponente x es una función exponencial. Vamos viendo, y igual a 3/4 a la x, ¿es una función exponencial? Tenemos que sí, porque hemos dicho que cualquier número que debe estar elevado, ¿sí? Debe estar. Vamos a ver el siguiente. Y igual a 9 a la 2x, ¿es función exponencial?
Claro que lo es, no hay problema. Nosotros tenemos igual, vean, la exponencial. Aquí nosotros podemos colocar que 81 igual a la X. No hay problema en este caso. Y igual a 1 a la X. ¿Es igual? No, ¿por qué razón no será? A ver. Habíamos dicho que debe ser de las condiciones, ¿no es cierto? Diferente de 1 y mayor a 1, ¿verdad? La siguiente, el número de Euler elevado a la X es función exponencial. En este sí, porque es su base natural. Es 2,7180 y algo más, ¿no es cierto? Y f de x igual a 10 a la x. ¿Es igual? Sí, con base decimal, ¿verdad? Vamos a hacer, a ver, algunas aplicaciones de las funciones exponenciales que habíamos dicho. A ver, en este caso tenemos la tasa de interés, ¿no es cierto? Tenemos el valor, el exponente y el valor inicial por por la tasa de interés y elevado al exponente, ¿verdad? Aquí tenemos PT que crece exponencialmente y presenta la cantidad de la población a un tiempo determinado, vean. Representa el crecimiento o decrecimiento. En este caso, si K es mayor a 0, se llama constante de crecimiento, mientras que K es menor a 0, se llama constante de decrecimiento. Entonces aquí hacíamos nosotros el primer ejercicio, ¿no es cierto? Que veíamos nosotros que aquí teníamos el capital inicial en la formulita más 1 por la constante por el interés por elevado al tiempo. Entonces vamos a realizar aquí, por ejemplo, se colocan 5,000 euros al 6% anual. ¿Cuánto se convertirá al cabo de 5 años? Si los intereses se acumulan anualmente. Pues nosotros teníamos que aquí, para calcular los intereses, teníamos el capital inicial, que es 5,000, más 1 por el 6%, ¿no es cierto? Por el 0,6% elevado a la quinta potencia, que es igual a 5 años. En esta operación tendríamos nosotros 5,000 que multiplica a 1 más, sería 6 sobre 100 que elevado a la quinta potencia. ¿Sí? Entonces aquí me da 5,000, ya resolviéndole 5,000 que multiplica a 1, esto 0,6, ¿sí? Elevado a la quinta potencia. Y este valor me va a dar 6,691,13 euros. Entonces también aplicamos en crecimiento de poblaciones. Por ejemplo, un cultivo contiene 120 bacterias inicialmente y en cada hora esta cantidad se duplica. A, encontrar la función que modela el numérico de bacterias después de T horas y B, encontrar la cantidad de bacterias después de 15 horas. Entonces nosotros tenemos que T va a ser nuestra constante, ¿verdad? T va a ser nuestro valor en el cual, porque nos dice, mire, que hay un cultivo que contiene 120 bacterias inicialmente. Entonces, nosotros vamos a buscar la fórmula, ¿verdad? En función. Entonces, aquí tenemos, mire, cuando T estaba en 0 horas, ¿no es cierto? Había 120 bacterias. Y cada hora esta cantidad se duplica, me dice. ¿No es cierto? Entonces, 120 por 2 a la 0. ¿Por qué razón 2 a la 0? Porque 2 a la 0 es 1. 120 por 1 me va a dar 120. Cuando t es 0, me da 120. ¿Estamos hasta ahí? Seguimos. Entonces me pongo ahora sí. A la primera hora me dice que me duplica. Cada hora se duplica. En este caso, yo tengo 120 por 2 a la 1. Entonces ya tengo las 240 bacterias en una hora. Vamos a la siguiente porque, ojo, al inicial nosotros teníamos 120. Ya pasado una hora se va a duplicar. Entonces seguimos, ¿no es cierto? Al pasar la segunda hora va a ser elevado al cuadrado por 120, a la tercera elevado al cubo y a la cuarta elevado a la cuarta. ¿Sí? Y ahí ya tenemos nuestra
nuestro modelo de función exponencial, ¿qué sería? Mire, en este caso, 120 por t, ¿no es cierto? En este caso, mire, como se va duplicando, aquí le pongo, como se va duplicando cada hora, y nosotros vamos, mire, t a la 0, 120 a la 0, me da, digo, 120 por 2 a la 0 me da 1, esto, ¿no es cierto? Me da 120, 120 por 2 a la 1 me va a duplicar, esto me va a dar por 2, entonces nosotros tenemos aquí nuestra fórmula, mire. 120 por 2 por t elevado a la t. Va a ser en función del tiempo. Entonces, de ahí con esta formulita nosotros tendríamos ya que 120, ¿no es cierto? Por 2. En este caso nos pide a las 15 horas, a la 15. Me va a dar el valor que nosotros necesitamos, ¿verdad? Sí. Entonces ahí tendríamos nosotros el valor en el cual, ya, en el cual nosotros encontraríamos y me da, con b a la 15 me daría 300, en este caso me daría 393.160 bacterias que me daría en las 15 horas. ¿Sí? Bueno, chicos, esto le he tratado de resumir lo que más se ha podido en lo que se refiere a la materia desde que se inició. De mi parte, yo les agradezco enormemente por su atención, les agradezco por su paciencia y sobre todo, pues he tratado en lo posible de ayudarles en lo que más vacíos se habían presentado. Espero que haya otra próxima oportunidad y nos podamos estar viendo y ayudándoles de mi parte. Eso sería, chicos. Nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Les agradezco por su comprensión y ayuda. Gracias, profe. Gracias, chicos. Gracias.